Bien, buenos días. Un nuevo intento por compartir esta información. Agradezco mucho a la ASOCEM y al grupo organizador de este congreso que me invitó por cuestiones fuera de nuestro alcance, tanto de la ASOCEM como particulares. No he podido estar hoy de manera presencial, pero la pandemia nos ha enseñado que nos podemos juntar, podemos compartir y podemos intercambiar en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es para mí un gusto poder compartir este tema que me han pedido que les comparta. Vamos a comenzar a compartir la pantalla sobre esta información que versa sobre el manejo oportuno de la epístasis. Mi nombre es Alejandro Carías, soy especialista en medicina familiar y especialista en otorrinolaringología, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor investigador, coordinador del grupo de investigación en otorrinolaringología de nuestra facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta presentación la habíamos diseñado para poderla hacer de manera presencial, y ya que no pudimos, vamos a tomar en cuenta esto. Esta era una pregunta para los que hayan podido sacar en este momento su celular y tomar el QR. Los redirige a una página muy interactiva, pero no nos darán respuestas en vivo, así que las saltaremos. Repito, habíamos diseñado esta actividad docente, esta actividad de intercambio, esta ponencia, para que fuera bastante interactiva con ustedes, que es muy importante para mí la interacción siempre con los que nos acompañan. Es una obligación de mi parte decir que comenzar por aquí, que no tengo ningún tipo de conflicto de interés, no estoy recibiendo ninguna remuneración por esta ponencia, de ninguna organización, de ninguna institución, y mis comentarios no son orientados por esto de ninguna manera. Estos son los objetivos que yo me he planteado para esta actividad el día de hoy, desde el punto de vista de ponencia. Y bueno, sabiendo que también tenemos estudiantes dentro de nuestro público, quiero describir, o deseo describir, el comportamiento, por lo menos lo más rápido, del epidemiológico de la epístasis, dar una pequeña ilustración embriológica, por lo menos orientarla, y evocar a los que ya llevaron esta asignatura, y anatómica de la nariz, y algo de los senos perinasales. Esbozar la clasificación y el cuadro clínico de la epístasis. Organizar y mencionar el tratamiento, que es el punto medular por el cual me pidieron compartir esta información respecto de la epístasis. Para ello nos proponemos este índice, los temas que vamos a ir tratando de cumplir. Hablábamos de la epidemiología, la embriología, con un especial énfasis en el septum nasal. La anatomía, igual que el anterior, con un especial énfasis, punto muy importante, en la vascularidad del septum nasal. Las causas de epístasis que nos van a permitir tener una idea sobre la clasificación y sobre el cuadro clínico, que es otro tema muy importante para nosotros que nos pidieron que compartiéramos con ustedes. En este sentido, también concluir en la parte del tratamiento de la epístasis, el manejo oportuno. Siempre va a ser un manejo sumamente oportuno. Bien, con respecto a la epidemiología de la epístasis, para comenzar, en el primer punto vemos que es más común en niños menores de 10 años y en adultos mayores de 50, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. No hay una edad que diga esta está libre de padecer este problema. La media de edad por ingreso hospitalario por epístasis pasa de los 70 años, 70 o más. Claro,
Hay condiciones, hay enfermedades, por ejemplo el nasoangiofibroma juvenil, una patología tumoral benigna de la nasofaringe en jóvenes masculinos que hace que esta edad baje, que produce sangrados muy grandes y obliga a ingresar a estos pacientes. Entonces esto hace que la epístasis en la edad promedio, la media, disminuya en estas condiciones, ¿verdad? Algunas otras que pudieran estarse presentando, como por ejemplo en nuestro país donde somos endémicos y prácticamente todo el tiempo, todo el año, de dengue, en este caso hemorrágico o complicado. La incidencia y la prevalencia, el 60% de las personas en la población general reportan o reportaron experimentar epístasis al menos una vez en su vida, y vemos que es más de la mitad de la población mundial. Al menos una vez en su vida tuvieron alguna forma, algún momento de epístasis. 1.7 por cada 1000 visitas al servicio de urgencias por año se debieron a epístasis en los Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1992 y 2001. El 11,5% de los 20.563 visitantes de los servicios de urgencia en París, Francia, fueron por epístasis. Un número bastante significativo, ¿no? Si tomamos en cuenta que estamos hablando de un porcentaje, estamos diciendo que 1 de cada 10 personas que llegaron fue por una epístasis. Son datos muy interesantes. Esta información fue sacada de la página web de Dynamed, un lugar muy interesante para buscar información y ampliar al respecto. Dentro de los factores de riesgo que vamos a ir mencionando, nos van a servir después para explicar algunas causas, pero son factores de riesgo. Dentro de los probables, tenemos condiciones que hacen que el tejido sea más vulnerable al sangrado. Trauma digital, hurgarse la nariz, también conocido técnicamente como digitorum. Los niños, es muy frecuente en los niños que se estén hurgando la nariz. Siento un moco, algo me molesta y se meten el dedo en la nariz. Traumatismo, se lastima la mucosa. Mucosa nasal seca, debido al aire seco, que puede ser por mucho calor, puede ser por un frío extremo, también reseca el aire y la hace más vulnerable la mucosa nasal. El uso de oxígeno nasal. Con la epidemia del COVID vimos necesidad de utilizar mucho oxígeno, incluso en tenedor o por otras vías un poco más invasivas, pero esto reseca la mucosa nasal. Y al igual que los aerosoles nasales con esteroide, que los utilizamos mucho en la especialidad, en alergia, para el control de lo que sigue anterior, la rinitis. En este caso, alérgica. Claro, cuando hablamos de rinitis que predisponen al sangrado, la rinitis en general, esto es un tema muy amplio, muy grande. Pudiéramos pasarnos toda una tarde hablando de rinitis. No es solo la alérgica. Hay un montón de causas infecciosas, no infecciosas. Dentro de las infecciosas encontramos virales, el catarro común, que nos da 2 o 3 veces al año. También vamos a encontrar como causas de sangrado, que son rinitis, enfermedades infecciosas, leishmania, tuberculosis, lepra, etc. Desviaciones septales, son causas, hasta aquí son causas locales, ¿verdad? Que son factores de riesgo, no necesariamente el que lo tenga va a sangrar, pero predisponen a que pueda ocurrir un sangrado. Medicamentos que se utilizan y condiciones asociadas a coagulopatías sistémicas o mayor riesgo de sangrado excesivo, como por ejemplo el uso de la aspirina o antiagregantes plaquetarios. Enfermedades que tienen que ver con problemas de la coagulación. Tenemos el dengue hemorrágico en Honduras. Telangiectasia hemorrágica hereditaria, enfermedad de Rendueler-Weber, muy rara, la he visto, es heredofamiliar, es muy rara, pero la he visto y es causa de epístasis. Se ve bien linda la vascularidad en la mucosa nasal que hace o predispone a que sangre. Trombocitopenias, enfermedad de von Willebrand, hemofilias, enfermedades del hígado. ¿Por qué? Porque hay muchos de los factores de la coagulación o algunos de los factores de la coagulación se encuentran en esta o se generan, se producen en esta localización
leucemias, vemos que alteran las 3 líneas de la sangre y produce sangrados en rojo, infecciones por VIH. ¿Por qué en rojo? Porque en nuestro país están en alza. Es muy frecuente encontrar enfermedades de VIH. Pacientes que se diagnostican o ya están viviendo con la enfermedad, con la infección y con la enfermedad. Y la trombastenia de Glanzmann, que también predispone a este tipo de patología. Bien, habíamos mencionado la importancia de y antes de pasar a esto, la hipertensión. En esta misma plataforma que les estaba haciendo mención, Dynamed, no la da como una causa de riesgo probable, sino que menciona que en algunas personas o en algunas series, en algunas investigaciones, se ha mencionado la posibilidad de que la hipertensión tenga algo que ver. En nuestro medio sí tiene mucho que ver la hipertensión con la epístasis. La embriología de la nariz, no vamos a entrar mucho en detalle, siempre la invitación a que se revise el capítulo del sistema faríngeo para poder entender mejor el desarrollo de la cara y obviamente de la nariz, senos perinasales. Senos perinasales que ya le vamos a dar unos minutitos más, pero que en la nariz comienza con las placudas nasales que se encuentran distantes de la línea media y se van uniendo o van buscando unirse en la línea media, ¿verdad? Cerca del estomodeo de la boca para ir formando la nariz, las prominencias nasal, lateral, y después van dando origen al hueco nasal que se debe ir cerrando, separando del estomodeo para formar la nariz y las fosas nasales. Obviamente dentro de la nariz, o mejor dicho, cuando hablamos de nariz, hablamos de la parte externa, que es la pirámide nasal, y de la parte interna, que son las fosas nasales, que llevan también su desarrollo embriológico. Con respecto a los senos perinasales, quiero mencionar que nacemos con esbozos, con gérmenes del seno maxilar, del seno etmoidal. Y a partir de eso, del nacimiento, y a partir de ello, principalmente del etmoide, se va desarrollando los etmoides, el propio etmoides y el seno frontal. Y por último, el último que aparece, ya casi alrededor de los 12 años que comienza a aparecer el seno esfenoidal. Entonces, esto es muy frecuente que nosotros recibamos pacientes que sinusitis o sangrado del seno secundario a trauma del seno maxilar, o del seno frontal, un niño de, qué sé yo, 10 años, 8 años, donde puede ser que esté bórneo todavía o no se haya desarrollado, se haya logrado desarrollar completamente. Entonces es importante tomar en cuenta esta imagen que tenemos en pantalla. Bien, la anatomía de la nariz es importante entender, y cuando estaba preparando esta presentación, estaba pensando en el punto en que la gran mayoría de la literatura y lo que nos enseñan es que lo que sangra es el tabique. Sí, es lo que más sangra. Pero también pueden sangrar las turbinas dentro de la nariz. Y sangran los senos perinasales por traumatismos directos, en el caso del frontal, etmoidal y maxilar, y tumoraciones indirectos indirectos en el caso de los barotraumas. ¿Y qué son importantes aquí? Los sistemas carotídeos. Entender que el sangrado nasal principalmente se produce en la punta de la nariz, por así decirlo, en el septum nasal, conocido como plexo de Kieselbach o área de Little, que es una anastomosis que se produce de la arteria del sistema carotídeo, de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. El 90% de los sangrados se originan ahí. Entonces es importante conocer las ramas que nos pueden dar estos sangrados. Y esas ramas están en función del sistema carotídeo que se provoca. Pero bueno, son las arterias etmoidal anterior, la arteria labial superior, la arteria palatina mayor. En algunos casos podemos llegar a ver la esfenopalatina, que puede llegar a dar pequeñas ramas,
y son parte del plexo de Kieselbach. Ahora bien, estos sangrados por lo general no tienen una magnitud ni una cuantía grande. Tenemos sangrados más grandes, más gruesos, más importantes, que son secundarios a la arteria hemorroidal posterior y a la arteria fenopalatina, que son ramas vasculares de mayor calibre que las anteriores que ya he mencionado y producen un sangrado o pueden llegar a producir un sangrado mayor. Bien, dentro de las causas de epístasis, ya hablamos un poco de las causas de epístasis, de los factores que predisponen. Me gustaría ordenarlas un poco más sobre causas locales, o sea, lo que se produce directamente en el área de otorrinolaringología, nariz, senos paranasales, nasofaringe, donde tenemos causas traumáticas, quirúrgicas, secundarias a cirugías que nosotros estamos realizando, en el septo nasal, la septoplastía, las turbinoplastías a nivel de los cornetes, a nivel de senos perinasales o a nivel de nasofaringe, que es un poco más difícil abordarla, pero puede ser a nivel quirúrgico, que pueden sangrar. No quirúrgicas, traumáticas, golpes directos sobre la pirámide nasal, sobre los senos perinasales, pero traumas. Traumáticas siempre el digitorum, introducirse el dedo en la nariz, objetos dentro de la nariz, aunque pareciera un poco de locura, hay gente que a menores edades y hay gente que por sus condiciones psíquicas se lo logran hacer y producen sangrado. No traumáticas, todas las enfermedades que puedan producir inflamación sobre la mucosa nasal, la rinitis a nivel local. Mencionábamos la alergia, rinitis alérgica, pero mencionábamos también que la rinitis tiene varias clasificaciones. Virales, virus respiratorios, eh, incluso acabamos de pasar una pandemia de 2 años y un poco más, grande, fuerte, que costó la vida de varias personas y que era un tipo de, al inicio podía comenzar como un tipo de rinitis, en muchos casos, después de la vacunación incluso quedamos viendo rinitis como catarro, tipo catarro, cuadros clínicos secundarios al COVID-19. Infecciosas, bacterianas y de otro tipo, no traumáticas. Incluso el consumir algunas sustancias, como en nuestro medio se han vuelto muy frecuentes, muy comunes, eh, tipo cocaína, inhaladas, lastiman, lesionan, irritan la nariz y pueden llegar a producir un cierto grado de epístasis. Problemas físicos, el calor, los cambios de temperatura, el calor muy extremo, el frío muy extremo, el aire muy seco, puede producir epístasis. Químicos, contacto de sustancias con la nariz, puede llegar a producir algún tipo de epístasis. Causas sistémicas, ya hemos mencionado algunas cuantas anteriormente, hipertensión dentro de las cardiovasculares, endocrinometabólicas, alguna alteración hormonal importante, hematológicas, mencionábamos leucemias, mencionábamos ausencia de factores de la coagulación, mencionábamos trastornos plaquetarios, ya sea en cantidad como en calidad de las plaquetas, pueden llegar a producir algún tipo de epístasis, enfermedades reumatológicas, etcétera, etcétera. Bien, entonces con esto, esta clasificación, antes de dar la clasificación me gustaría solamente precisar un poco más el concepto de epístasis, que no es más que la salida, ya sea gota a gota o por chorro continuo, de sangre por la nariz proveniente de la nariz, senos perinasales y o nasofaringe. Entonces, esto nos va a llevar a una clasificación. Vamos a tener una primera clasificación según la localización en el septum nasal. Ya habíamos visto una clasificación que ya la acabamos de mencionar, que la trae per se el concepto, que puede ser en la nariz, senos perinasales o nasofaringe. Ahora, la localización dentro del septum nasal, que hemos dicho que es el lugar que más sangra, puede ser anterior, en el plexo de Kieselbach, que ya lo vimos anteriormente, posterior, en las dos ramas que mencionábamos, hemorroidal posterior y fenopalatina, o en sábana, cuando todo el sistema vascular está sangrando y vemos cómo cae sangre como sábana en todo el septum nasal. Según su cuantía, o sea, la cantidad de sangre que el paciente pierda, y aquí empezamos a dar un poco más el cuadro clínico, puede ser ligera.
una epistaxis ligera, donde la cuantía no es tan importante. Puede ser que el paciente refiera que la sangre le salieron unas gotitas, incluso se sonó la nariz, muy frecuente también. Por sonarse la nariz, salió un poquito de sangre, incluso mezclada con el moco. O fue un hilito de sangre que salió por una o dos fosas nasales y con una presión ligera, rápida, se controló. No produce una alteración del estado general del paciente, de la conciencia del paciente y mucho menos de los signos vitales de la hemodinamia del paciente. Desde el punto de vista humoral, no hay una alteración de la hemoglobina, del hematocrito, y se controla rápidamente. Vamos a ver un poquito más adelante las medidas que vamos a ir tomando, pero esta ligera es muy banal. Moderada, ya el paciente tiene una pérdida significativa de la bulimia, puede llegar con algún grado de palidez, puede llegar con algún grado de frialdad, puede llegar un poco sudoroso, algo letárgico, y puede haber algún movimiento en la hemoglobina y el hematocrito por la pérdida sanguínea. La presión arterial puede comenzar a haber taquicardia y disminución de la presión arterial con la presión arterial media. Se puede comenzar a ver alterada, sin llegar necesariamente a un shock o un estado anterior al shock. Ya la severa ha sido una cuantía muy significativa, muy grande, que sí el paciente ya llega bastante deteriorado, en algunos casos un nubilado, confuso, es difícil el intercambio con él, sí hay una gran frialdad de la piel, incluso es difícil encontrarle los pulsos, el estado hemodinámico se ve muy alterado, una taquicardia, una hipotensión, ya puede ser que esté llegando el shock o ya haya llegado choqueado por la pérdida. Obviamente la hemoglobina, el hematocrito se van a ver fuertemente afectados y van a estar obviamente evidenciados. Ahora bien, ya tenemos esas dos clasificaciones explicadas con algo de cuadro clínico. ¿Qué sucede? La ligera por lo general es anterior. La moderada por lo general, la moderada y la severa por lo general es posterior o en sábana. ¿Por qué mencionamos esto? Porque más adelante vamos a ver las medidas que vamos a ir tomando en función de eso. Pero ¿qué hay que hacer? Para el diagnóstico de la epistaxis, obviamente el cuadro clínico, la evidencia de sangre, ya sea referida por el paciente o que nosotros llegamos a evidenciarla. El interrogatorio, que es sumamente importante, enfermedades que el paciente padezca que puedan predisponer a este tipo de problema. Medicamentos que puedan estar consumiendo el paciente. En Honduras es importante tener en cuenta la epidemiología, por ejemplo la del dengue, y otras condiciones que el paciente nos puedan, o el familia o los acompañantes nos puedan referir traumatismos sobre la pirámide nasal, los senos perinasales, profesión, etcétera, etcétera. Lo que nosotros podamos encontrarnos sobre la epístaxis, traumatismos a nivel facial, hematomas en el cuerpo que puedan hacernos pensar que hay golpes o hay algún otro tipo de enfermedad hematológica que predisponga a este tipo de sangrado. Desde el punto de vista hematológico, tomar en cuenta el hemograma con su hemoglobina y su hematocrito, la función hepática, la función renal, también tiene que ver el riñón en todo esto de la sangre, entre otros exámenes hematológicos precisos que se puedan ir haciendo en busca de la causa sistémica que puede estar originando esta patología. Imágenes. Muy importante cuando hay cuantías significativas, de moderadas a severas, no es que las ligeras no. También hay que ir buscando enfermedades que puedan estar produciendo, tanto locales como sistémicas, por imágenes que puedan estar produciendo este sangrado. Pero son sumamente importantes como gol estándar la tomografía y la resonancia magnética nuclear, siempre con contraste. Son sumamente importantes. De la nariz, senos perinasales. Va incluyéndose la nasofaringe. Y en función de esto, ir pensando en el tratamiento en función de lo que tenemos con nuestro paciente enfrente. Comenzar diciendo que este no es un tratamiento en solitario. Aquí no está el otorrino en su espacio,
luchando con el paciente con epístasis. No. Tiene que haber más personas acompañando para poder hacer una valoración integral de este paciente, multidisciplinaria en el caso que lo amerite, que estemos sospechando que hay algún otro problema. Aquí es donde empieza el manejo oportuno. El personal de salud tiene que unirse en todo esto, tanto especialidades médicas como el personal de enfermería, que nos va a ir acompañando en la canalización de vasos, al menos periféricos, si es necesario, para reponer volumen, para tomar muestras de sangre, para el estudio hematológico, al menos hemoglobina, hematocrito, grupo y factor, en los primeros momentos, para ir tomando decisiones, ya sea con el uso de expansores del plasma, ya sea con transfusiones de plaquetas, de sangre total, etcétera, etcétera. Pero que nos van a ir ayudando a hacer todos estos procedimientos que no podemos ir haciendo un taponamiento con una mano y extrayendo sangre con otra. Toma de signos vitales, la frecuencia los pulsos periféricos, búsqueda de pulsos periféricos, con la frecuencia que está latiendo el corazón o de la frecuencia cardíaca central, ir a la frecuencia cardíaca de un solo si no encontramos pulsos periféricos, cualquiera que vayamos a buscar. Para ver cómo si el paciente está taquicárdico, está bradicárdico o hay ausencia de latido cardíaco. Toma de presión arterial para saber en qué estado hemodinámico se encuentra nuestro paciente. No solo es eso, pero un gran patrón de referencia. Además, irá colaborándonos con el interrogatorio que ya habíamos mencionado, antecedente, qué pasó, qué estaba haciendo la persona cuando empezó el sangrado, cuánta sangre pudo haber perdido, qué es lo que sucede, no podemos cuantificar precisamente, decir, perdí 1 litro de sangre, porque muchas veces el paciente empieza a sangrar, empieza a mezclarlo con su saliva, empieza a mezclarlo con agua, en el grifo, abre la llave, empieza a echar agua, empieza a limpiarse con un papel higiénico que bota, con una toalla, con una camisa, con algo que va encontrando para poder controlar su sangrado o poder que no vaya cayendo en cualquier lado. Y no podemos cuantificar precisamente cuánta sangre ha perdido. Entonces también es importante ir viendo qué es lo que ha sucedido en todo ese trayecto desde que comenzó el sangrado hasta que llega a nuestro servicio de unidad de salud. Y ver cómo se encuentra, obviamente, nuestro paciente. A medida que vamos haciendo todas estas cosas, vamos a ir haciendo también el control de la epístasis, que eso es lo que nos corresponde directamente a los otorrinolaringólogos. Para ir valorando la localización, se puede ir aspirando la sangre que está en la nariz con aspiración, o se le puede pedir al paciente que se sople en la nariz para soltar los coágulos y ver el punto donde puede estar sangrando. Y también ir teniendo una idea de cuánto ha sido la sangre que ha perdido el paciente. Si está sangrando por un lado o por los dos, nos ayuda también mucho. Si siempre es por el mismo lado, si han habido cuadros anteriores, ayuda también a pensar en muchas cosas. Y sobre todo las medidas que vamos a ver un poquitito en la siguiente diapositiva más adelante, que podemos tomar como otorrinolaringólogo. Y de ser posible, ir buscando la causa de la epístasis, en esto que les estaba mencionando. Si no, pues pensar en un ingreso hospitalario o la posibilidad de que este paciente pueda seguir de manera ambulatoria, en dependencia del estado en que nos llegue a nosotros y de la pérdida sanguínea que tenga. Sobre todo, estabilizar al paciente, de ser necesario desde el punto de vista hemodinámico. Bueno, entonces ya viendo qué nos puede corresponder a nosotros, en esta primera línea de arriba vamos a encontrar medidas que son propiamente otorrinolaringológicas. Tenemos la digitopresión, es lo primero que le recomendamos a las personas, que es con la cabeza hacia adelante, dedo índice y pulgar, sobre las alas nasales, presionando contra el tabique, de 5 a 15 minutos, y dejar que las plaquetas hagan su efecto. Se provoca el coágulo y deje de sangrar el paciente. Cauterización si esta digitopresión no ha sido lo suficientemente efectiva. La cauterización puede ser como estamos viendo en esta imagen del niño, puede ser química, nitrato de plata, ácido tricloracético alrededor del punto sangrante. O puede ser eléctrica, como en este espacio donde está la persona acostada, con el electrocauterio. Siempre alrededor del punto sangrante. Taponamiento nasal anterior
Puede ser con gasa, con unas sondas que son ya diseñadas para este fin, o con el Merocel. Y estas son 3 medidas que podemos utilizar incluso como prestadores de servicio en las unidades de salud, personal de salud, para poder controlar o al menos tratar de amortiguar la pérdida de sangre por mientras llega al servicio donde se encuentra el otorrinolaringólogo. Taponamiento nasal postero anterior cuando falla el anterior o cuando estamos hablando ya de cantidades importantes de sangre. Repito, estas 3 primeras de arriba son para pérdidas ligeras y anteriores. Taponamiento nasal anterior puede llegar a ser moderada y anterior. Ya para pérdidas epístasis, moderadas, severas, posteriores y en sábana, tenemos estas 3 que están aquí abajo. La primera, como habíamos mencionado, el taponamiento posterior anterior. ¿Por qué posterior anterior? Porque colocamos también taponamiento en la nasofaringe y en la nariz, en las fosas nasales. Puede ser gasa o puede ser este balón, que es el que mencionábamos, que puede utilizarse para el taponamiento nasal anterior. También tiene un pequeño balón para la nasofaringe. Mucho más rápido, mucho más cómodo, simplemente se inflan los balones que nosotros requerimos para el taponamiento. La gasa es un poco más complejo porque hay que colocarla, tenerla, haberla preparado previamente y colocarla. La gasa, cuando la vamos a utilizar, pueden colocarse crema antibiótica o vaselina para que puedan retirarse con facilidad posteriormente. Y también tenemos una variante muy hondureña, personal de salud. Estamos muy retirados y de aquí que podamos trasladar al paciente, el paciente llegue a la unidad de salud donde se encuentra el otorrinolaringólogo. ¿Va a seguir sangrando? No. Podemos colocar una sonda Foley en la nasofaringe, llenarla adecuadamente de aire, de agua, nunca de aire, y colocar gasa en la nariz, empaquetar la nariz de gasa, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Nunca darle vuelta a torniquete, como el papel que hemos visto. Se nos han llegado muchos pacientes, incluso a ser remitidos por personal de salud, donde traen el papel higiénico, dado vuelta, eso traumatiza todavía más y no logra ocupar la nariz completamente. Y obviamente no logra hacer la hemostasia necesaria para esto. Entonces se puede llegar a hacer esto, con taponamiento posterior anterior. Y posteriormente colocar algo mejor ya en la unidad de salud que nosotros podamos ir haciendo. Esto en aras de amortiguar el sangrado. Y por último, cuando ya nos ha fallado este taponamiento, la ligadura y la embolización. Antes de pasar a estas 2 partes, el taponamiento nasal anterior, una vez que lo colocamos, debemos dejar antibiótico al paciente, antihistamínico, porque puede haber una reacción a tipo cuerpo extraño en la nariz, estornudos, salida de sangrasa, y se debe retirar entre 3 y 5 días. El paciente puede ser ambulatorio. Posterior anterior, el paciente debe quedar ingresado, estamos hablando ya de una cuantía, incluso hay que empezar a estudiar bien este epístasis de un hospital, reponer volumen y estar pendiente porque puede volver a sangrar. Se deja ingresado el paciente. Su antibiótico terapia, ¿verdad? Y retirar al 5.º día. Si vuelve a sangrar, se vuelve a colocar. Las ligaduras, muy pocas veces he tenido la oportunidad de ver en todo mi tiempo de experiencia hacerlas. Creo que 1 o 2 veces la hemos hecho por pacientes que no han logrado controlar su epístasis por un posterior anterior bien colocado. Y las embolizaciones necesitamos de un equipo ya más avanzado, con más experiencia, multidisciplinario, que nos permita trabajar en función de la embolización. Cada una con sus complicaciones, pero evitando que el paciente llegue a un estado de depauperación o pierda la vida por un sangrado. Son medidas más enérgicas, son más fuertes. Y para estas necesitábamos las imágenes con contraste que habíamos mencionado anteriormente, tomografía y la resonancia magnética nuclear, con contraste, para saber específicamente cuál es el vaso que está sangrando e ir a buscar el sistema carotidio, ¿verdad? O la rama de esta carótida que podamos ligar, puede ser incluso endoscópica, abordaje maxilar, en dependencia de la rama, no necesariamente la incisión externa en el cuello, o la embolización directa del vaso que está sangrando, el caso que pueda hacerse, sino ir buscando la rama
que pueda yugular este sangrado. Esa, con respecto a la embolización y a la ligadura. Deben de ser en unidades hospitalarias con las condiciones necesarias para poder atender a estos pacientes y las complicaciones que puedan llevar a posterior. Con eso creo que hemos abordado el manejo del paciente, manejo oportuno. Manejo oportuno, tal vez no somos otorrinos, estamos en una unidad de cuidado de salud, nos llega el paciente, manejo oportuno. Canalizando vasos, y un sangrado importante, porque puede ser que en lo que llegue a la unidad de salud donde sí hay un otorrino, el paciente se choquee y no hay un vaso que le podamos tomar. Bueno, vamos canalizándole venas periféricas, vamos haciéndole hemoglobina, hematocrito, grupo factor, vamos poniéndole expansores, aunque sea del plasma, aunque sea Ringer lactato, vamos a ir evitando que el paciente llegue a un shock, podemos ir colocando un taponamiento, al menos anterior. Y aquí quiero dejar de compartir un momentito mi pantalla porque quiero mostrarle o compartir alguna otra cosa, porque quiero mostrarles estos que son taponamientos. Ya los comercializan en Honduras, ¿verdad? Estos son Merocel, se colocan, los venden, son de fácil adquisición, se pueden, sacan de un recipiente de aluminio y se colocan directamente en la nariz y nos sirven como, perdón, está sin compartir. Ahorita conseguimos compartir esto. Entonces les mencionaba que estos son aditamentos que ya se comercializan, ¿verdad? Se venden y solamente de sacarlos de su envoltura de aluminio, se colocan en la fosa nasal, al entrar en contacto con la humedad se expanden y hacen el taponamiento nasal. Muy fácil, súper fácil ahora realizar estos taponamientos. Son medidas que podamos haciendo oportunas para el control de la epístasis. Pedirle al paciente siempre que tenga la cabeza hacia adelante, nunca hacia atrás, mientras está haciendo el taponamiento o está sangrando. Otra cosa sumamente importante, aquí estamos, otra cosa sumamente importante, repito, ir avanzando en algunas cosas por mientras se pueda llegar a hacer el taponamiento, el tratamiento definitivo, ir haciendo algunos otros detalles, ¿verdad? Siempre en aras de controlar la hemodinámica del paciente. Bien, entonces con eso concluimos. Creo que nos hemos llevado los 40 minutos que nos habían regalado para compartir con ustedes nuestro contacto. Correo electrónico institucional. Nos pueden encontrar también en las redes sociales, nuestro nombre, y el del grupo de investigación donde casi siempre estamos compartiendo información de nuestra especialidad y de las investigaciones que nosotros realizamos. Muchísimas gracias. No hay ronda, creo, de preguntas y respuestas porque esta es una grabación. Así es que ha sido un gusto, un honor y espero que esta ponencia, esta actividad, haya cumplido con los objetivos suyos y los que nos habíamos planteado. Pasen buen día. Muchas gracias.